a la Biblia, tiene que leer a continuamente, ¿sí? Hermanos, hoy vamos a ver los capítulos 17 al 21 del libro de Jueces. Estos capítulos nos muestran que tan bajo cayó el pueblo de Israel. Al leer esta parte, tenemos que pensar en nosotros mismos, porque es una lección muy clara de lo que pasa cuando el ser humano se aleja de Dios. Ahora, entremos en la historia. Vamos a entrar en esta historia. Capítulo 17. En las montañas de Efraín vivía un hombre llamado Micaías. Él le robó 1100 monedas de plata a su propia mano. Pero cuando él escuchó que ella, su mamá, estaba maldiciendo al ladrón, le dijo: mamá, aquí está la plata, yo la busqué, no roba, yo la busqué. Entonces su mamá, ¿qué hace? Su mamá usó este dinero para mandarla a hacer un ídolo. También hicieron un efod y un terafín. Terafín que era como amuleto. Y hasta puso a uno de sus hijos como sacerdote para citar este ídolo. Vamos a ver Jueces 17:6. En aquella época no había ley en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Quién era el verdadero ley de Israel, hermanos? ¿Quién es ley verdadero de Israel? Dios. Era Dios. Israel debía ser una nación gobernada por Él. Y ellos eran su pueblo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Dice que no había ley. Esto no significa faltara alguien en un turno, sino que el pueblo ya no quería que Dios fuera su ley. Por eso cada uno hacía lo que le daba la gana. La historia seguirá así. Había un joven levita viviendo en Belén, en la tierra de Judá. Él salió a buscar un lugar donde vivir y llegó a la casa de ¿dónde? Micaías, en las montañas de Efraín. Micaías le pidió que se quedara con él, para ser el sacerdote de su familia. Joven, por favor, quedar conmigo, será mi sacerdote, mi casa. ¿Qué hacer el joven? El joven aceptó. Y Micaías lo trataba como a un hijo. Mientras tanto, la tribu de Dan, que aún no había obtenido territorio, envió 5 espías a la legión montañesa
montañosa de Efraín para buscar tierra para sus tribus. Ellos llegaron a la casa de Micaías y conocieron a este joven de la tribu de Leví. Después, espiar la ciudad de llamada Lais. Y regresó y propusieron a su tribu: hermanos, vayamos y conquistar la ciudad de Lais. Entonces, tribu de Dan envió 600 hombres para conquistar ciudad Lais. Entonces ahora ellos pasaron por la casa de Micaías de camino a Lais. Entonces se robaron todo el ídolo, efod y terafín. Luego le pidieron a joven de Leví fuera el sacerdote de toda la su tribu, y él aceptó con gusto. Cuando Micaías escucha esta noticia y salió corriendo detrás de ellos para reclamar por lo que habían hecho. Micaías les reclamó: ¿por qué? Porque se roban mi ídolo y todas cosas, y tras de eso de llevar a mi sacerdote. Pero los hombres de Dan, ¿qué respondieron? Ellos le respondieron: cállate y vayas tranquilo. Si siguen molestando, algunos de nosotros, hombres, se van a enojar, matan tú y tu familia, todo matan. Entonces Micaías tiene miedo, con silencio regresa a su casa sin decir nada. Ahora pasando capítulo 18, entramos en el capítulo 19. Este capítulo aparece otro hombre levita. Su concubina le fue infiel y se escapó a la casa de su papá en Belén. Entonces el levita fue por ella, y cuando venían regresando a su casa en las montañas en Efraín, se le hizo tarde. Decidieron quedarse a dormir en una ciudad llamada Gibea, que era de la tribu de Benjamín. Nadie quería ayudarlos, hasta que un anciano los vio y los invitó a su casa para darles comida y cama. Pero de repente unos hombres malvados del pueblo llegaron a la casa buscando al levita. ¿Saben para qué lo buscan? Ustedes saben por qué ellos buscan levita. ¿Por qué? Vamos a ver Jueces capítulo 19, versículo 20. Por favor, lee la Biblia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa?
Significa que esos hombres malvados querían violar al levita. Entonces, el anciano, dueño de casa, le dijo: miren, jóvenes, aquí tengo una hija, mi hija es virgen y este hombre tiene a su concubina. Sáquenlas a ellas y hagan con ellas lo que quieren, pero no le hagan nada malo a este hombre. Esos hombres abusaron de la mujer toda la noche hasta que ella se murió. Cuando el levita la encontró, se llevó el cuerpo para su casa y lo cortó en 12 pedazos. Luego mandó un pedazo a cada tribu de Israel. ¿Para qué? Para contarles todo lo horrible que le habían hecho en Gibea. Cuando las otras 11 tribus se enojaron de esta maldad, se reunieron en Mizpah para reclamarle a la tribu de Benjamín. Les exigieron que entregaron a los hombres malvados de Gibea para castigarlos. Pero los benjamíes no quisieron reconocer su error. Al contrario, se armaron y se juntaron en Gibea. ¿Para qué? Para pelear contra las otras tribus. ¿Qué resultado? ¿Qué resultado fue? Una derrota para la tribu de Benjamín. De ellos, solo 600 hombres sobrevivieron. Todos se murieron. Todo. Hombre, mujer, niños, todos se murieron. Solamente 600 jóvenes vivieron. Pero había un problema. Las otras 11 tribus habían jurado que no darían a sus hijas o hermanas como esposa al hombre de Benjamín. Si continuaba así, la tribu de Benjamín desapareciera de Israel. Entonces, los representantes de las 11 tribus se reunieron y decidieron que si los 600 jóvenes de Benjamín secuestran virgen para casarse, eso no rompía el juramento y permitieran al secuestro así. La tribu de Benjamín puede continuar como una de la tribu de Israel hasta hoy. Vamos a ver capítulo 21, versículo 20 hasta 21. Por favor, de la Biblia. Amén. Hombre de Benjamín, ¿qué hace? Secuestra.
secuestra muchachas. Entonces ahora ellos pueden casarse y a continuar guardar sus tribus. Entonces ahora así es como terminar el libro de Jueces. Pero ustedes saben que dice el último versículo del capítulo 21. ¿Usted sabe? Último versículo del capítulo 21. Vamos a ver. Jueces 21, 25. En aquella época no había ley en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Otra vez saliendo este versículo. Aquí vemos que se repite lo mismo que dice en Jueces capítulo 17 y 6. Como los israelitas rechazaron a Dios, que era su verdadero ley, y se alejaron de Dios. Para vivir a su manera, terminaron cayendo en una corrupción terrible. La historia de Micaías nos muestra cómo un hijo le roba a su propia mamá y ella usa ese dinero para hacer un ídolo y poner a toda su familia a adorarlo. Luego el joven levita, que debía servir solo a Dios, recuerda, levita solo serve a Dios, no familia, no otra cosa. Pero ahora este joven de levita se olvidó de su misión y se volvió sacerdote de una familia solo por interés propio y dinero. Y para completar la tribu de Dan, luego esos ídolos para usarlo ellos mismos. En ese tiempo nadie respetaba a Dios ni quería obedecer su palabra. Tribu de Dan, ellos tienen interés sobre ídolos, no tienen interés para Dios. Nosotros ya estudiamos antes, hasta Josué. Josué, última vez, cuando Josué murió, él predicó: por favor, obedece la palabra de Dios. No adora ídolos. Pero un tiempo pasando, ¿qué hacen de ellos? Todo olvidan y adora ídolos. ¿Y qué me dicen lo que pasó en Gibea? ¿Cómo ven? Gibea. Esos hombres malvados eran de la misma tribu de Benjamín. Ellos no extranjeros, mismo israelita. Pero quisieron abusar de un visitante que solo buscaba dónde dormir. No les recuerda esto lo que pasó en Sodoma. Muy parecido. Ustedes ahora recordando historia de Sodoma. ¿Sí? ¿Qué pasando? Ángel de Dios llegó ciudad Sodoma por la noche, que igual que Gibea. Igual que Gibea. Ahora, Benjamín cometiendo muy mal
como igual que Sodoma. Como igual que Sodoma. Es igualito a cuando los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot para abusar de los ángeles. ¿Qué nos dice esto? Significa que los jóvenes de la tribu de Benjamín estaban cometiendo los mismos actos que los más corruptos entre los paganos. Así de mal estaba Israel. Su tribu abusaron de la mujer de Levita hasta que la mataron. Y lo peor fue que cuando las otras tribus pidieron justicia, los de Benjamín, en vez de pedir perdón, prefieren armar una guerra contra todo tribus. Ellos no pensaron. ¿Qué problema? Los Benjamín hablando, ¿qué problema? Si nosotros queremos, puede hacer, pero ustedes nos molestan, vamos a guerra. Pero la Biblia, la ley de Dios, claramente prohibido. Hermanos, ahora lo que leímos desde el capítulo 17 hasta el capítulo 21 de Jueces nos muestra claramente que es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Nosotros también, si nosotros dejamos no obedecer palabra de Dios, nosotros también cometiendo igual que los Benjamín. Hermanos, les pregunto, ¿quién es el rey de sus vidas? ¿Quién es el rey de sus vidas? ¿Quién es el rey de sus vidas? Dios. Por favor, los invito a que piensen profundamente en quién manda de verdad en sus corazones y que tengamos un tiempo de oración sobre esto. Este momento vamos a orar. Individualmente orar.